Hola hermanos, buenas noches, bendiciones y pues vamos a continuar con este estudio de Job y recordarán que estamos viendo el capítulo 12. Vamos a ya esta segunda parte, vamos a ver del 7 al 25 y vamos a conocer, ¿no?, toda la grandeza que es nuestro Dios y que tiene una soberanía absoluta sobre toda su creación, nuestro Dios, ¿no? Y que realmente sus amigos, a pesar de que conocían todo esto, realmente nunca pudieron consolar realmente a Job, ¿no? Y Job, pues, a través de tanta, más que nada consuelo, fue crítica sobre su vida y todo lo que él, entre comillas, no conocía de Dios, que todo lo mencionan sus amigos, pues realmente Job se sentía mal, ¿no? Y ahorita todo lo que resta del capítulo Job, pues realmente continúa, ¿no?, diciendo a sus amigos que no tenía esa sabiduría como para estar queriéndolo consolar, ¿no? Que ellos no tenían esa sabiduría para que se sintieran o se creían superiores a Job. Ellos realmente no eran, dice uno, Job le estaba diciendo que no eran los únicos que ellos conocían de Dios, sino que él, Job, también tenía muy bien el conocimiento de Dios, ¿no? Y sabía de todo el poder que tiene Dios en todos los asuntos del hombre, ¿no? Entonces realmente tenía una sabiduría que conocía muy bien, ¿no? Y que Dios tiene una sabiduría y una soberanía absoluta, ¿no? Y todo que lo que Dios tiene, pues todo lo que Él permite al hombre es con un buen propósito, ¿no? Y todo lo que podemos decir le pasa al hombre también tiene un gran propósito, parte de Dios, ¿no? Entonces, pues no debemos nosotros de reflexionar sobre este punto, ¿no? De que pues la soberanía de Dios sobre nosotros, entonces Él va a decidir el porqué o va a permitir el porqué de las cosas que en el transcurso de nuestras vidas llegamos a padecer, ¿no? O llegamos a tener esas pruebas, ¿no? Y como ya vimos, ¿no?, en estas páginas o en parte de este capítulo, pues vemos a un Job ya, dice uno chocado, ¿no?, de todo lo que estos amigos le habían dicho. Dice uno, estaba amargado, resentido y hasta le responde sarcásticamente, ¿no? Sus amigos no le estaban ayudando, sabemos, en nada, en absoluto, y realmente Job pues apelaba o anhelaba apelar a Dios directamente, ya no, dice uno, con estos amigos, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar estos versículos que nos faltan, pero vamos a poner estos momentos en oración para ya empezar de lleno con el estudio. Amén. Les invito a que cierren sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, grande es tu soberanía, Señor, grande es, Señor, tu creación, y que sabemos, Señor, que tú, con nuestro Dios Todopoderoso, Señor, tienes el control de todo. Tú tienes ese control tan absoluto, Señor, y que, Señor, todo, realmente tú lo permites en nuestras vidas y es para un propósito. Todo lo que llegamos a padecer, todo lo que llegamos a tener, Señor, es bajo tu autorización, Señor, y no hay nada sobre de ti. Gracias, Señor, porque vemos tu magnificencia en nuestras vidas, Señor, y que nosotros nos debemos alegrar, Padre, con todos los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Nosotros debemos de comprender cuál es ese propósito. Y para ello, Señor, estamos aquí esta noche para poder estudiar tu palabra y entender todo lo que tienes para nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo lo dejo en el bendito nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito
a que abran sus Biblias. Vamos a este capítulo 12. Vamos a leer el versículo del 7 al 9, pero como título lleva un permiso con propósito. Amén. Entonces, pues vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer estos 3 versículos que dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declaran también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová lo hizo. Y aquí, pues Job, ¿no? Está realmente esa idea, ¿no? Que vimos pasado en Job 9:3, donde ¿y quién dice esa pregunta, no? ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Y la cuestión es que lo que sus amigos dicen de Dios dice uno, tan elemental que hasta los animales lo saben, ¿no? Es algo que nosotros, el que empieza a conocer de la palabra del Señor, sabemos de esa soberanía, sabemos de ese poder, sabemos de ese Dios que tenemos creador. Entonces, como diciéndole a sus amigos, ¿no? Que no tiene caso que le digan todo eso cuando él realmente conoce que tiene ese Dios quien lo ha creado todo, y que pues no tiene que estárselos mencionando a ellos, ¿no? Ya estaba, dice uno, cansado, y que dice uno, tanto era que le estaban duro y duro que realmente Job pues ya sabía checar. Y a veces dice uno, Dios permite muchas cosas y a nuestra mente nos llega que Dios permite, dice uno, las cosas buenas para el ser humano, pero también hay corrección, ¿no? Y eso a nadie nos gusta. Y dice uno, se puede uno a veces hacer la pregunta, ¿no? Si Dios es el autor de la maldad o la injusticia, ¿no? Porque dice uno, ¿cómo Dios permite tales cosas? Pues en su soberanía lo permite para que crezcas, para una corrección, ¿no? Pero el ser humano estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a alguien o a algo para que uno se libre de eso, ¿no? Y sabemos que no, Dios de ninguna manera fue el autor, ¿no? De la maldad o la injusticia. Todos sabemos que todo comenzó desde la desobediencia y el pecado del hombre. Job, pues en ese momento estaba incorrecto en su argumento, ¿no? Le digo, él no sabía por qué estaba siendo probado de tal manera que realmente pues era una situación bastante difícil para él, ¿no? Y él estaba, pues en sus argumentos, sabemos que estaba equivocado, ¿no? Pero pues sabemos también que estos argumentos de que Dios no creó todo esto, ¿no? Fue del autor de la maldad y eso. Fue a causa del pecado del hombre en su caída. Sabemos que antes de la caída del hombre, pues no había muerte, no había dolor, todo era bueno, porque así nos lo mencionan su Señor en Génesis 1:31, que todo era bueno, todo era armonía, pero sin en cambio, cuando el hombre cae en pecado, ¿qué pasa? Empieza a haber enfermedad, sufrimiento. Afectó, dice uno, pues toda la creación, porque en Génesis del 13 al 10, del Génesis 3 del 14 al 19 nos menciona, ¿no? La palabra del Señor que fue afectado a los animales, hubo enemistad entre el hombre y el reino animal, el dolor del hombre, pues hubo conflictos entre el hombre, ¿no? La vida del hombre y sus conflictos que ahora se ven, la tierra fue maldecida y todo eso
realmente, ¿no?, afectó a toda la humanidad, ¿no? Dice uno, ya hubo la muerte, enfermedades, llegaron al cuerpo del hombre. Entonces, dice uno, todo se descompuso realmente, ¿no? Pero ahora tenemos una esperanza, realmente las buenas noticias es de que todo digamos, este mundo que está tirado y caído, será restaurado. Nosotros ya tenemos un defensor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y que algún día todo esto vamos a tener ya un cielo nuevo, tierra nueva. Y eso lo vamos a ver ahora que entramos a Apocalipsis allá en la iglesia. Vamos a verlo en el capítulo 21. Amén. Entonces debemos de tener esa esperanza. Entonces vayamos ahora, los invito a que vayamos al 10, que dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y aquí pues Job, ¿no?, con el conocimiento que tenía, pues reafirma, ¿no? Y Job indica acertadamente que Dios tiene todo el control sobre las almas y los espíritus. Él tiene el control absoluto de toda su creación. No hay nada que se le pueda salir de control o de las manos, ¿no?, como a veces decimos. Dios, nuestro creador, absoluta, tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que nos debe de tener en mente nosotros, que dependamos únicamente de nuestro Dios. Amén. Vayamos al 11 y 12, que dice así la palabra del Señor. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gustan las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, ¿no? Y aquí hace mención, ¿no?, del que él sabe escuchar, realmente va adquiriendo conocimiento, ¿no? Por eso dice uno, nosotros tenemos estudio, hay que escuchar la palabra del Señor y estudiarla, porque así vamos adquiriendo conocimiento. Dice uno, nos vamos haciendo ancianos en la palabra del Señor. Pero también aquí me dice que, y el paladar gusta las viandas. Y ese es otro que podemos tomar en cuenta, ¿no? Que al hombre, dice uno, por el paladar. El paladar lo menciona como, dice uno, cuando alguno prueba algo y no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Lo rechazamos. Tomamos nada más lo que nos agrada. Y eso es lo que aquí Job está mencionando, ¿no? Que el ser humano actúa y toma lo que le conviene o le agrada. Por eso, dice uno, hay que tener esa madurez en la palabra del Señor. Hay cosas que no nos agradan, sí, pero hay que tomarlas, porque sabemos que es un bien para nuestra persona, para nuestra alma. Sabemos, a veces dice uno, lo vemos cotidianamente a veces en nuestra vida, ¿no?, que las verduras le hacemos el fuchi, ¿no? Ay, no, esto no lo quiero. Pero sabemos que las verduras nos hacen bien para nuestro cuerpo. Y entonces lo rechazamos, pero hay a veces, como dicen con la mamá, a veces cuando éramos niños, toma y te las comes porque sé que si no, no vas a crecer sano y fuerte. Así es con la palabra del Señor. Podemos sentir que no nos agrada, pero sabemos que es un gran nutriente para nuestra alma, para nuestra persona, nuestro espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, ¿no? Y aquí también dice uno que los ancianos a través del tiempo adquieren la sabiduría, ese conocimiento. Pero nosotros debemos de tener sabiduría de la palabra del Señor. Porque a veces toman, entre comillas, pueden decirle sabiduría a lo que dice el hombre.
hay hombres inteligentes, pero hay sabios. Yo creo que no. Lo estamos viendo, ¿no? En la revolución que hay en este mundo. Todas las cosas, todo lo que te dicen para estar, entre comillas, bien, estar contento, estar feliz, en armonía. Te inventan un sinfín de prácticas que puedas llevar para que tú puedas alcanzar todo esto, ¿no? Comúnmente dice uno la yoga, hay cosas, ejercicios, pero sabemos que nada de eso nos va a ayudar. Lo único que nos va a ayudar es la palabra del Señor, porque en Él vamos a alcanzar la sabiduría. Amén. Ahora vayamos al 13, que dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, ¿no? Y Job les dice nuevamente que el poder y toda la sabiduría están con Dios. Es una gran verdad. Y aquí dice uno: por todas las escrituras vemos esa sabiduría y conocemos por medio de las escrituras que tenemos a un Dios soberano, y lo que Él abre, nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo abre. Y esto está en la palabra del Señor en Isaías 22:22. Eso se los dejo de tarea, dice uno. Estudien, escudriñen la palabra del Señor. Entonces, ese es un mensaje que Job les estaba diciendo a sus amigos, y bien claro fue, ¿no? Conozco a Dios y sé lo grande que es. Y no, dice uno, no me critiquen ya más por este punto, porque con todo lo que las fanfarronerías que pudieron haberme dicho, no me sirven de nada. Job estaba muy firme en que él conocía perfectamente a Dios y que nada lo iba, que estaba dudando el porqué de las pruebas. Eso, dice uno, ya era otra cosa, pero él conocía muy bien y perfectamente a Dios. Entonces, pues ya no tenía caso que sus amigos le estuvieran duro y duro, ¿no? Sobre ese pecado que pudiera tener oculto o porqué de las cosas, cuando ellos estaban muy equivocados. Vayamos al 14, que dice: si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Y aquí Dios, ¿no? Realmente describió la soberanía, el poder y la majestad de Dios. Realmente mostró el poder de Dios sobre todo. Aquí dice, ¿no? Si derriba algo, no, si no Él no lo permite, nadie lo edifica, ¿no? Dice uno, se fue sobre los materiales, digamos, de el ladrillo, el cemento, de algo que se construyó, que el hombre construye, y que si Dios es su deseo, lo derrumba. No importa qué tan firme pueda estar. Para Dios, dice uno, no. Él, sabemos que Él solo puede crear. Todos, el ser humano lo es, no pueden crear. Lo pueden construir, transformar, sí. No lo pueden aniquilar. Pero el poder de Dios, que fue el que creó todo, Él es el único que va a poder derribarlo, lo va a poder, dice uno, acabarlo en su totalidad, ¿no? Entonces debemos de estar muy conscientes en eso. Que Dios, en su total soberanía, si a Él le place probarte, no preguntes por qué, sino mejor alégrate de que Dios te está tomando en cuenta y que tiene un gran propósito. Él está permitiendo esa prueba. Amén. Y ahora vamos a leer del 15 al 25, que dice así: si Él detiene el agua, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a los lomos.
Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Y aquí les empieza a dar muchos ejemplos de todo lo que el Señor puede hacer, Les dice, Dios mostró el poder sobre los hombres, dice el errar al hombre. También mostró el poder de Dios sobre las mentes, porque dice, suyo es el que yerra y el que hace errar. Entonces, dice uno, todos estos ejemplos de todo lo poderoso que es nuestro Dios, Mostró el poder sobre los sabios, mostró el poder sobre los gobernantes en todo esto lo que leímos, mostró el poder de Dios sobre los elocuentes, mostró el poder sobre las tinieblas. Nuestro Dios todo lo puede, mostró el poder sobre las naciones. Entonces aquí Job realmente estaba diciendo, Dios tiene toda la autoridad y toda la soberanía. Hace Dios lo que más le convenga. Y hace más de lo que nosotros vemos. Porque nosotros estamos, dice uno, realmente ciegos, porque dice uno, a veces no podemos ver ni delante de nuestras narices de todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Entonces, debemos de estar muy conscientes de todo esto, de esa autoridad y esa soberanía total de Dios. Amén. Y pues como conclusión de este capítulo, realmente vimos Job que prueba a sus amigos, que todas las pruebas, entre comillas, o todo lo que escuchó de sus tres amigos estaban incorrectos, no tenían realmente nada de fortalecimiento para sus vidas. Les faltaba a estos tres amigos sabiduría. No conocían, dice uno, bien a Dios. Realmente. También vimos que el malo también prospera y que el justo también sufre. Nadie nos va a librar de sufrir. Dios, dice uno, son pruebas que debemos de pasar para que nosotros, dice uno, pasemos por fuego y seamos realmente fortalecidos, purificados. Y también conocimos que Dios es soberano y lo que permite tiene un propósito y es con un propósito. Ahora, dice uno, lo que vimos de este capítulo, que solo quedaba que Job confíe en Dios, Que con esta sabiduría saque algo bueno de los sufrimientos. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Ante las pruebas debemos nosotros de sacar algo bueno. Y eso, algo bueno, es el propósito que tiene nuestro Dios para nuestras vidas. Y eso nos lo dejó escrito también en su palabra en Romanos 8:28. Y les voy a leer la versión NBI que dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Amén. Entonces le digo, conforme a un propósito de nuestro Dios, vamos a ser, dice unos, probados. Vamos a sufrir, dice uno, como ya lo vimos también, el bueno o el justo, como que sufre. Entonces, pues debemos de depositar toda nuestra fe, nuestra confianza y sacar algo bueno cuando podamos o nos lleguen las pruebas a nuestra vida. Amén. Y pues los invito a terminar con una oración. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por estos momentos que tú nos diste contigo, Señor, de compartir tu hermosa palabra en nuestras vidas, Señor. Y que sabemos, Señor, que esto es para que nosotros vayamos realmente fortaleciendo, vayamos creciendo y conociendo, Señor, qué propósito tienes en nuestras vidas. ¿Se nos puede hacer difícil? Sí. Podemos, dice uno a veces, sentir que no podamos a poder con las pruebas, Señor, pero tú eres el único que nos puede fortalecer. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo lo dejo en las benditas manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues nos estamos viendo la próxima semana, hermanos. Amén.